Sinceramente, estoy horrible, pero horrible. No sé cómo pueden poner un plato así de horrible. Guajes, hoy estoy en el pueblín de Villabona y vamos a comer aquí, en Casa Michén, que me lo habéis recomendado muchos seguidores. Vamos a probar un restaurante que está situado a 20 minutinos de Gijón, Oviedo y Avilés, en el centro de Asturias. Y aparte, tenemos la estación del tren de Villabona. Podéis venir aquí en tren, en el chucu 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 chucu. Yo vine en coche. Hay opciones varias. Así que vamos a dar a la manduca a ver qué tal se come en este restaurante, que por lo visto tiene bastantes premios gastronómicos. Así que vamos al ataque. Abierto en el 92. Y ya veis, la mejor fabada del mundo. Finalista en el 2015, subcampeón en el 16, finalista en el 17 y tercer puesto en el 2019. No, pues vamos para allá. A ver qué tal el barín, con lo que encontramos aquí. Como podéis ver, la zona del bar. Mirad, aquí tienen jamones colgados con tantos premios de fabada. Igual tocan a fabadina. Veremos. Y la bicicletina, Un comedor muy chulo y gente. Y vamos a sentarnos en la mesina. Bueno, chavales, pues ya estamos sentados aquí en la mesina. Y vamos a ver qué tiene en la carta. Pues os comento las sugerencias del día. Torrenos duros, 2 unidades, 9,50. Pulpo braseado, 22 euros. Callos, 21, que me han dicho que es de sus especialidades. Los callos aquí en Casa Michén. Pota asturiano, 20. Croquetes variáis, 12,90. Rodaballo salvaje, 32. Rubil de costa, 30. Y chuleta frisona, 46. Luego también tienen los postres que lo incluyen dentro de la carta de sugerencias del día, que hay yogur de compota, 1000 hojas de turrón, torrija con helado y culán de chocolate. Y bueno, vamos a ver la carta, lo que siempre tiene. Entrantes, sardinas marinadas con tomate caramelizado, 13,90. Crujientes de gambas, 18 euros. Calamares fritos, 21. Anchoas, 00. No sé, que alguien me explique lo que es anchoas 00. Será kilómetro cero, pero no, porque aquí, como no le saquen del prau, les anchois, 18 euros. Croquetes caseres, 12,90. Entrada Michén. Queso, anchois, pimientos del piquillo y tronco de bonito, 16,50 euros. Cecina Black Angus en aceite de oliva virgen extra, 18,50 euros. Jamón ibérico, 21. Flor de alcachofa plancha con panceta ibérica, 4 unidades, 16. Cebollas rellenas de bonito, 2 unidades, 15 pavos. Especialidades de cuchara. Pues lógicamente, ¿qué va a ser la especialidad de cuchara? La fabada premium, y luego tienen la fabada con almejas y langostinos por encargo. Fabada premium, entiendo que lleve por los premios. Luego tienen una variedad de arroces: arroz caldoso con marisco, arroz con almejas, arroz con bubre y almejas, arroz con pitucalella y arroz con setas y carne. Luego tienen varias ensaladas: cecina de Black Angus y queso y cabra, y jamón ibérico y langostinos. Del mar al plato, eso oye, que salta del mar directamente al plato. Bacalao al ajo y bacalao Michén. Luego la sección de carnes: perna cabrito lechal, cachopo al bordado, que lleva jamón ibérico y un cachopo sin rebozar, una chuleta tibón, un cuarto de lechazo, cochinillo de Segovia. Y luego vamos con los postres que siempre tienen en carta: arroz con leche, tarta de queso, helado de turrón con chocolate, higos rellenos de crema de turrón con chocolate caliente, 1000 hojas de turrón con chocolate, solo los domingos, esas 1000 hojas, requesón con miel y nueces. Y luego aquí la variedad de quesos: jamonero del valle, queso ibérico, tostado viejo. Venga, vamos a ver lo que pedimos. Nos recomendaron de entrante aquí un plato estrella que es el crujiente. Adiós, ya lo desarmé. El crujiente de gambes, que bueno, si os fijáis, es como si fueran las patas de un centollo. Así que ya llevo 2 y voy por el tercero. Que el crujiente está muy bueno. Y lógicamente la gambina viene en pelotes. Y ahí la gamba. A ver. Yo creo que lleva mayonesa, No sé qué lleva ahí encima, pero bueno. Entrante estrella que ellos dicen, no está malo. Además es una cosa que no se ve en muchos sitios. Y la primera vez que lo ve, igual hay en más sitios. Estás aquí rebañando. Hay gente que a lo mejor igual, pero les gambes mejor con les manos. Pero ya reboces la gambina, ya está. Aquí se viene la cebollita está rellena. Y nos comentaron que podíamos pedir media. Entonces, mira, tenéis la opción así mejor, porque así podéis pedir varios platos sin fartucar mucho y llegar hasta el postre, ya les llamáis. ¿Huele esto? Que aunque tengáis un gripazo del 15, os digo yo que lo vais a oler. A ver si no me quemo ahora, que la dejé enfriar un poco, porque esto ardía, chavales. Y vamos a tener que llamar a los bomberos. Buah. Vaya buena que está. Madre mía. Muy cargada de bonito. Ay, por enseñároslo, ya mancha el mantel. Pero bueno, oye, todo sea por vosotros. Una cebolla muy dulcina. Viene acompañada con pimentín, coloradín. Como os gusta verme disfrutar, quiero que disfrutéis vosotros con mis vídeos. Y una patatina panadera, bueno, una no, varias. Servido, bueno, y un poco difícil. Porque sí, en esta vida hay que comer, fartucarse, disfrutar con la comida. Y ya está, ¿no? Madre mía. Vamos a coger el pan, a ver qué pan. ¡Hola! Un poco duro. Yo ya soy en plan buldopa. Joder. Virgen Santa, vaya plato, chavales. Vaya cebolla. Sinceramente, estoy horrible, pero horrible. No sé cómo pueden poner un plato así de horrible. Horrible de lo bueno que está. Pasa por saludo.
Bueno, pues ya veis, la cebollita entera. Hay que limpiar este plato. Ya veo. Oye, aquí vino Don Limpio, chavales, mirad. Oye, chavales, lo que estoy flipando yo con esta cuchara, mirad. Yo creo que esta se va a reflejar la cámara ahí. O sea, menudo espejo de cuchara, ¿no? Premium que porque tiene tantos premios, ¿no? Entiendo. Categoría, ya lo verás. Categoría, hostia, vaya fava. Vaya fava, chaval. Grandes. ¿Esto es una ración? Madre mía, acabo de flipar. Y ahora, chavales, se viene la fabada premium. Esto da para comer 3 personas, digo yo. Y el compango, pusieron 2 de compango. Eso sí me lo han comentado. De compango y un poco más. Pero esto es una ración de fabada, chavales. Increíble. De locos. Hombre, y es verdad que hay mantequilla, ¿eh? El caldo logrado. Con fanbín. La morcillona, el choricito, foguetón. Vamos a ver qué tal la morcillona. Que la morcilla tiene muy buen sabor. Y el chorizo. Hay un poquitín de pan, que si no, esto no hay manera empujado. Allá. Y es verdad que el compango está muy bueno. Ahora que la fabada, voy a ponerla en el top 3 de mis fabadas. Están muy ricas, sí, pero tampoco diré los mejores que he comido, ¿eh? A ver, he encontrado fabadas mucho mejores. De hecho, en mi canal tenéis una que la mucho flipé. Ahí cuando fui a comer con Corbus, en el Fresno. Pero y es muy buena fabada. Claro, ¿qué pasa? Que aquí en Asturias, a ver, la fabada hay mucha competencia. Entonces, claro, al final la diferencia ahí es mínima. Y luego también depende del día, depende de la mano que hayan tenido. Bueno, 1000 cosas. No digo que no sea una fabada para reconocimientos, ¿eh? Sí. Pero tampoco para mí, a día de hoy, por una cantidad de fabadas que he probado, voy a dejarla en tercer puesto. ¿Qué tal? Bueno, claro, también os digo que para mi gusto, porque luego eso va en función de cada uno. Pero sí, una fabada top. Hay otras que no os he dicho nada. De hecho, he ido a los sitios, he probado, me he puesto a grabar y cuando me di cuenta dije, no voy a grabar aquí. Porque yo estoy para sumar, no para restar. Eso quiero que lo entendáis, porque siempre me decís, no, ¿y qué dices que está todo bueno? Bueno, vale, pero cuando voy a un sitio y no me gusta nada, pues lo que hago es no grabo el vídeo directamente, porque hay que apoyar a la hostelería, sobre todo, y oye, que hay mucha gente trabajando detrás de esto. No voy a ir a hablar mal nunca de nadie. Si no me gustan los platos, no voy a sacar nunca ese restaurante. Así de claro, puedo decir, oye, este plato es mejor uno que otro, pero en esta situación ahí me niego completamente. Porque a ver, si no lo sabréis, no mucha gente, los que trabajáis cara al público, que un día estás bien, pero mañana no estás tan bien, el producto pues no te lo sirvieron bien esta vez, 50.000 factores. O por ejemplo en la hostelería, pues no tienen al cocinero de siempre, porque se puso enfermo. Y contraten a otra persona y claro, no le sale igual. Y es como si a mí me das el mejor producto del mundo mundial y me pones a hacer esta fabada. Y ya os digo yo, a ver quién tiene las narices de probar de los suscriptores que tengo en el canal. Porque la pinta, yo solo por la pinta, que bueno, ahí vais a probar. Hay que tener una pequeña explicación. Venga, gracias. Y vamos a seguir disfrutando de la farturina. Y vamos a repetir porque, oye, apetece otro platín. A ver si no la lío. Bueno, mejor voy a hacerlo así para que lo veáis. Mirad el tamaño de las faves, Ojito. Y no hay una rota. Bueno, vendrá uno que me diga, sí, hay una rota. Bueno, pues buscando a Wally. No van a venir todos aquí a la perfección para ti, chaval. Ahí ves tenéis, mirad el tamaño de la fava. Cuidadito. Baja. Ya la ves, me perdí una fava por camino. Ahora. Uy, lo que me encanta y es el caldo sí que está. A ver, la fava ya os dice, pero el caldo gordín, equilibradín, un caldo gordín, así como yo, y equilibradín, que bueno, yo equilibrado no hay que hacer mucho, porque si veis voy así un poco escorado para adelante, pero bueno. Y otro de los platos súper recomendados, se vienen los callinos. Bueno, pues vamos a ver qué tal estos callos, que son limpios, pulcros y picantinos. Y pequeñinos, bueno, sí, no son pequeñinos, pero bueno, estos callos huelen a gloria, chavales, a gloria. Y a todo esto, ¿a qué huele gloria? Porque tanto de que huele a gloria, sabe a gloria, no sé, es el dicho tan popular. Ahí tenéis los callitos. ¡Guapa! Sí, señor. Bueno, picantes no es que estén mucho, ¿no? Vale, venga. Sí, picantes, la verdad, me preguntaron... Bueno, no sé si lo visteis, cómo estaban de picantes, la verdad. De picante poco, pero buf, están... Madre del amor hermoso.
Ay, gracias, sí, me falta. Y me traen el picante de la casa. Voy a animarme con el picante, a ver si ahora me desfas. ¿Qué ves en directo? No tengo ni idea. Pica, pica. Vamos a echar ahí un poco más. Mejor. A ver, veré. Está empezando a subirme el cagón. Sí, señor, estos callos son... Buah, menuda maravilla de callos, chavales. Y echándole el picantín y tal, siempre es mejor que traigan poco picante y que luego vosotros a vuestro gusto echéis el picante, porque si no, puede traer mucho y luego, pues oye, no os gusta, tenéis problemas ahí con la cañería y esas cosines. Entonces yo creo que mejoras. Y estos son los primeros callos de la temporada. Así que ya me podéis dejar en comentarios dónde ir a comer callos. Igual que aquí, vine gracias a varios seguidores. Si me vais diciendo por ahí sitios donde comer unos buenos callos, dejadmelo en comentarios. La callada perfecta. Y aquí ves patatín. Oye, ¿vosotros qué coméis? ¿Les patates aparte? O echáisles aquí con los callos. Porque yo, sinceramente, gusta más así. Mezclado todo con el caldín. Esto sí que me va a explotar. Yo no sé qué tengo, que no sé por qué disfruto tanto comiendo. Y vosotros viéndome, ¿no? ¿Qué voy a seguir comiendo, chavales? Y bueno, media ración de callos. También te dan la opción de coger una ración o media. Ellos se veo muy bien, porque así pruebes más platos y tal, y da más juego. Llegó el momento de Championnats. Vamos a ver qué tal está mi hoja. Este y un postre muy difícil de partir. Me han dicho un truco, a ver si me funciona. Te clave el cuchillo hasta abajo, como me salga la primera flip. Y ahora... ¿qué hicieran? No me acuerdo cómo era. Anda la leche. Oye, pues ahora vamos a intentarlo por otro lado. A ver a qué le digo, guajes. Pero bueno, ya sabéis que hay un postre bastante complicadín. La cantidad de chocolate que tienes. Ya lo tenéis. Y bueno, no, voy a partir algo más pequeño, porque si no, es verdad que tengo la boca muy grande, pero soy un bocazas. Como alguno que el otro día puso en un comentario, y llaman varios, que si pinto los labios, que si no sé qué. No, chavales, a ver, yo tengo los labios así. Sin palabras, esta me enoja. A lo que llevo sentado en la mesa. En esto, ¿sabes? No sé, calculo que puede haber aquí unos 50, 60 personas. Igual salieron 30 de estos. Más o menos, a grosso modo. Pregunté aquí a la camarera que nos está atendiendo, que por cierto, súper maja, no sé el nombre, pero una chavala, un encanto. El camarero y la camarera que nos están atendiendo, flipáis. Y me dijeron, pide esta, Foliseru, pide esta. Y la verdad que menudo chocolate traéis. Madre mía, menudo, miroja, el postre estrella. Y ahora vamos con el Aladín. Mirad, guay al lado. Me encanta esta miroja. Todavía no probé otro postre, pero... buenísimo. Acero todo, con azúcar por la parte de arriba, el hojaldre. Madre mía, mira, esto para pasar a la lengüona. Estaba pensando en una cosa, pero voy callado. Pues aquí la segunda championnat. La tartina de queso casera al horno. Mirad la cremosidad, Y bien, con una bolina de helado, de turrón, también, igual que la de la miloja. Tenía una tarta de queso que era la number one, pero es que esta la está superando, A ver la mezcla con el helado. Vaya locura, chavales, hay unos trocinos de turrón por dentro que se acerca Navidad. Hombre, todavía queda, pero... madre del amor hermoso, vaya tarta. A ver, yo soy muy fanático de las tartas de queso. Vaya mezcla, chavales, no me lo puedo creer. Yo venía a este sitio solo por esta tarta. No sé si tendré en horario de desayuno esto, pero no creo. Que si no venía a desayunar, tanta de queso todos los días. Aquí tenemos la notina de la farturina aquí en Casa Michem. 2 de pan 2,80, un agua 3 euros, una botellina de sidra 4,50, media de crujiente de gambas 9, media de cebolla rellena 7,50, media de callos 16 euros, una miloja de turrón 6,50 y una tarta de queso 5,50. A los cafés fuimos invitados, muchísimas gracias, y a un chupito también invitados. Y el total de la farturina fue de 74 euros con 80. Ahí lo tenéis. Y bueno, guajes, si os gustó el vídeo de hoy, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que ya es gratis. Dame un like, suscribiros y activar la campanita al zanzarrí. Y así van a llegaros las notificaciones de más restaurantes a los que vaya. Y además, bueno, oye, a mí me ayudáis a que vaya visitando más sitios y os lo agradezco un montón. Muchísimas gracias por haberme aguantado hasta el final. Venga, hasta la próxima fartura, guajes. ¡Pum! Javi al Chigre, cámara en mano, hoy toca ruta y buena recomendación, entre cachopos y risas de hermano.